Vamos en este vídeo de sala de matemáticas a aprender a calcular la distancia de un punto del plano a una recta dada. Tenemos nuestra recta R expresada en su forma general, ax más bi más c igual a 0. Por lo tanto, hemos estudiado que estos coeficientes a y b son las componentes de un vector normal o perpendicular a la recta, el vector n de componentes AB, los coeficientes de la x y de la y. Y tenemos un punto genérico del plano, x0 y 0, punto P sub 0, cuya distancia a la recta queremos calcular. Definimos la distancia de un punto a una recta como la longitud del segmento perpendicular que va del punto a la recta. Le llamamos d a este segmento. La longitud de dicho segmento d es la longitud, es la distancia del punto a la recta. Bien, pues para calcular la distancia vamos a escoger un punto cualquiera de la recta, por ejemplo este punto P, que pertenece a la recta, y vamos a formar el vector que une el punto de la recta con el punto P sub 0, cuya distancia a la recta queremos calcular. Formamos este vector P sub 0 que nos va a servir para calcular la distancia a la recta. Si observamos la proyección de este vector P sub 0 sobre la normal, si trazamos aquí la perpendicular a la normal, la proyección de este vector P sub 0 sobre la normal, esta distancia es la proyección del vector sobre la normal, coincide por construcción geométrica con la distancia d que queremos obtener. Podemos, si nos facilita visualmente, trazar el vector P sub 0 desde este punto, trazándolo paralelamente. Este sería el vector P sub 0, cuya proyección es la distancia. Como vimos, forma un ángulo alfa con la normal, y como vimos en el tema de vectores en el plano y producto escalar de dos vectores, tenemos que el producto escalar del vector normal n por el vector P sub 0 era igual al producto de los módulos, módulo de n por el módulo de P sub 0 por el coseno del ángulo que forman. Y este factor P sub 0 módulo por coseno de alfa es la proyección del vector P sub 0 sobre el vector n. Pues se trata de el módulo del vector P sub 0 es la hipotenusa de este triángulo. Por lo tanto, el cateto adyacente, que es la proyección, es hipotenusa por coseno de alfa. Hipotenusa por coseno de alfa. Por tanto, la distancia de P sub 0 a R coincide con la proyección del vector P sub 0 sobre el vector normal. Y despejando de aquí la proyección, nos queda el producto escalar del vector normal n por el vector P sub 0 partido por el módulo del vector normal. El módulo del vector normal de componentes AB es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Y ahora vamos a calcular a qué expresión nos conduce este producto escalar. El vector P sub 0, tenemos el punto P sub 0 de coordenadas x0 e y0.
Y el punto P, que es un punto de la recta, P pertenece a la recta, por lo tanto satisface su ecuación, de manera que elegida una abscisa X, la ordenada queda determinada por esta ecuación. Despejando la Y, obtenemos menos AX menos C partido por B. Pues el punto pertenece a la recta, tiene que tener estas coordenadas. Por tanto, el vector P sub 0 o P sub 0 tiene de componentes x sub 0 menos x e y sub 0 menos ax menos c partido por b. Si quitamos estos signos menos, nos queda x0 menos x e y sub 0 más ax más c partido por b. Vamos por tanto ya a calcular el producto escalar n por p sub 0, es decir, AB por esta expresión, este vector. Recordamos, producto escalar de dos vectores, producto de las primeras componentes más el producto de las segundas. A por x sub 0 menos x más b por y sub 0 más ax más c partido por b. Y operamos ax sub 0 menos ax más b y sub 0 y b cancelamos con la del numerador y nos queda ax más c. Por tanto tenemos menos ax y más ax y nos queda ax sub 0 más b y sub 0 más c. Si nos damos cuenta, esta expresión equivale a sustituir el punto x0 y 0 en el primer miembro de la ecuación general de la recta. A x0 más b y sub 0 más c. De manera que la distancia de un punto del plano cualquiera a una recta se obtiene mediante esta expresión cuyo numerador es sustituir las coordenadas del punto en la ecuación de la recta, en su primer miembro, la ecuación general, y dividirlo por el módulo del vector normal, es decir, por la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Ocurre que, dependiendo de cuáles sean los coeficientes a y b, el vector normal podría ser en sentido contrario y entonces nos daría la proyección negativa. Como la distancia siempre es positiva, para evitar ese valor negativo ponemos valor absoluto en el numerador. Y de esta forma obtenemos siempre la distancia de un punto a una recta. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Por ejemplo, nos piden calcular la distancia del origen de coordenadas y del punto 4, 3 a la recta dada en ecuaciones paramétricas x igual a 1 menos t e y igual a 2t. Bien, para aplicar esta fórmula que tenemos aquí de referencia, tenemos que pasar la recta a su forma general. Para ello despejamos de aquí el parámetro y tenemos que t es igual a 1 menos x y que t es y partido por 2. Por lo tanto, igualamos y partido por 2 es 1 menos x y multiplicando por 2 y es igual a 2 menos 2x, que pasamos a forma general como 2x más y menos 2 igual a 0. Por tanto,
La distancia del origen a la recta se obtiene sustituyendo las coordenadas del origen, en este caso 0, 0, en la ecuación de la recta, y nos quedará 0 más 0 menos 2 en valor absoluto, partido por el módulo del vector normal, es decir, por raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 5. Esto es, por tanto, 2 raíz de 5, o racionalizando, 2 raíz de 5 partido por 5. Ahora bien, la distancia del punto P a la recta, el punto P es de coordenadas 4, 3, por lo tanto sustituimos 2 por 4 más 3 menos 2 en valor absoluto, partido por raíz de 5. Esto es 8 más 3, 11 menos 2, 9. 9 entre raíz de 5, o bien 9 raíz de 5 partido por 5. Por tanto, obtenemos de manera inmediata, aplicando esta fórmula, la distancia de cualquier punto a la recta. Ya que está dada la recta en forma paramétrica, vamos a calcular las distancias de otra manera para observar que obtenemos el mismo resultado. Bien, la recta está dada de forma paramétrica, de manera que cualquier punto de la recta, PR, vamos a llamarle, satisface estas ecuaciones, por lo tanto sus coordenadas son 1 menos t y 2t. Y el origen tiene de coordenadas 0, 0. Por lo tanto, la distancia del origen a un punto cualquiera de la recta, por la fórmula de la distancia entre dos puntos, es la raíz cuadrada de 1 menos t menos 0 al cuadrado, por tanto 1 menos t al cuadrado, más 2t menos 0 al cuadrado, por tanto 2t al cuadrado. Y desarrollando tenemos raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 2t más t al cuadrado más 4t al cuadrado. Esto es 1 menos 2t más 5t al cuadrado. Bien, esta expresión nos da la distancia de cualquier punto de la recta al origen. Dando un valor a t, obtenemos un punto y su distancia al origen será lo que nos dé esta expresión. Tenemos aquí la recta, tenemos aquí el origen y cualquier punto pues tiene una distancia que es la recta que une el punto con el origen. Solo un punto tiene distancia mínima, que es el que forme aquí ángulo de 90 grados. Y esa distancia es la que nos pide el ejercicio, calcular la distancia del origen a la recta. Por lo tanto, tendremos que minimizar esta expresión, calcular el mínimo de esa raíz cuadrada, que es una función de t. Por lo tanto, para que sea mínimo, la derivada ha de ser 0. La derivada respecto de t de esta función, raíz cuadrada de 1 menos 2t más 5t al cuadrado, ha de ser 0. Bien, pues vamos a derivar. Derivada de una función dentro de una raíz cuadrada es derivada de lo de dentro, es decir, menos 2 más 10t, partido por 2 veces la raíz cuadrada 1 menos 2t más 5t al cuadrado. Y esto ha de ser 0. Para que esta fracción sea 0, el numerador tiene que ser 0. Por tanto, menos 2 más 10t ha de ser igual a 0. Despejando nos queda t igual a 2 décimos o 1/5. Por tanto, para t igual a 1/5, la distancia es mínima. Pues bien, esa distancia es, sustituyendo 1/5 en la fórmula, raíz cuadrada de 1
menos 2 por un quinto más 5 por un quinto al cuadrado, 5 al cuadrado. Por lo tanto, tenemos raíz de 5 menos 2 más 1, cancelamos el 5 con un 5 de abajo y nos queda 5 quintos menos 2 quintos más un quinto. 5 menos 2, 3, más 1, 4. 4 partido por 5. Y esto es 2 partido por raíz de 5, que es lo mismo que habíamos obtenido aquí. Para el punto 4, 3 haríamos el mismo análisis. Lógicamente estas expresiones serían distintas, pero luego minimizando la expresión obtendríamos el valor de t que hace mínima esa expresión y para ese valor obtenemos la distancia.